Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra en este día que es en el que celebramos tu nombre. Te pedimos tu dirección para poder iniciar pues en este estudio de Mateo para que tú nos guíes y nos ayudes a tener el aprendizaje que corresponde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta nueva parte, en esta siguiente parte, vamos a ver Mateo, y en Mateo estamos viendo cómo Mateo habla del reino, el reino de Dios, y a Jesucristo lo presenta como un rey. Entonces, para empezar, voy a invitarles a que cantemos este himno que se titula Ved al Cristo, Rey de Gloria. Este himno este sería el tono, pero me falta esto. Ahí está. Dice, ved al Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle honor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. En los cielos entronadle, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestra clase, que es la Escuela Bíblica Dominical, y vamos a ver ahora en este tiempo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y esta sería la primera unidad, que se titula los inicios del reino, Entonces el énfasis va a ser el reino de Dios. Y este estudio es el número 27, que se titula El Hijo de Dios y su Reino.
La base bíblica va a ser en varias porciones. En esta ocasión voy a tomar solo las porciones que aquí se dan en la lección porque es como una clase introductoria. Vamos a empezar con Mateo 28 y luego vamos a ver versículos del capítulo 1. Vamos a ver luego capítulo 7 y luego algo del capítulo 9, capítulo 10, solo un versículo también ahí, y el 21 sería el cierre. Y para esta lección, este estudio, el texto clave es Mateo 16, 15, 16. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la verdad central para este estudio es Jesús, el Hijo del Dios viviente, enviado por el Padre con toda autoridad de establecer el reino de los cielos en la tierra. Esa es la parte que corresponde a la obra que Jesús viene a hacer. Las metas de enseñanza-aprendizaje, tú como alumno necesitas demostrar que conoces los aspectos principales del Evangelio de Mateo y que tienes una actitud hacia el Evangelio de Mateo, que es el libro que revela que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey del reino de Dios. No solo es el Hijo, sino es el Rey del reino de Dios. Entonces esa es la parte que hay que demostrar un poco de conocimiento. Como una parte introductoria, vamos a ver que el propósito del Evangelio de Mateo fue demostrar a los judíos de su época que Jesús era el Mesías esperado. Ellos no lo reconocían, entonces Mateo tuvo esta preocupación de que ellos tengan específicamente contenido completo del mensaje de Jesús para conocer que Él era el Mesías. Por eso vamos a ver varias características en Él. Yo había estado inquieta siempre ¿por qué Mateo no dice lo que dice acá Marcos o lo que dice Lucas o Juan? Pero ya me quedó claro que voy a tener cuidado en mantenerme en ese contexto del Evangelio, porque ese evangelista, Mateo, tuvo un propósito específico, por eso es importante que lo tengamos así en cuenta. Dice que mostrar, ese fue otro propósito del Evangelio de Mateo, mostrar cómo el Señor Jesús cumplió completamente las escrituras del Antiguo Testamento. Todo judío estaba en esperanza de que venía el Mesías, que iba a cumplir las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo, ¿qué les dice? Miren, estas son las evidencias que cumplen con el Antiguo Testamento. Y luego otro propósito es que Jesús es descendiente de David, lo que lo hace heredero al trono como rey eterno. Esta es la parte cuando le hace la promesa a Dios a David, que le dice que él haría que su trono fuera eterno. Entonces es descendiente, nuestro Señor Jesús es descendiente de David, por lo que lo hace un rey eterno. Ese es el cumplimiento. El autor del Evangelio pues es Mateo. Mateo era un publicano o un cobrador de impuestos. Está el otro nombre con el que se le conoce es Levi, que de hecho él mismo se reconoce o se identifica a sí mismo como Levi. Y pues tenemos la referencia de que él vivía en Capernaum. Esa es la región donde él está. Y pues encontré en este mapa la revisión, más o menos la ubicación de Capernaum. Tenemos el lago de Galilea y Capernaum es la ciudad que fue como el lugar de concentración de trabajo del Señor Jesús. ¿Cómo le llaman cuando es el centro de trabajo, ¿no? El centro de mando, de ubicación. Este cuadrito que se ve aquí más o menos dibujado, dice que es el detalle del área, que es de acá, Jesús en Galilea, y esta viene a ser Capernaum. Aquí ya se ve el mar de Galilea más amplio, más grande, y Capernaum está ubicado exactamente en la orillita en este mapa, ¿no? Esta sería nuestra ubicación. Entonces, tenemos también que, con referencia a este evangelio de Mateo, que en Marcos y Lucas se le conoce como Levi. Entonces, de hecho,
Esa es la parte que creo entonces yo confundí, que es más bien Marcos y Lucas quienes lo describen y lo definen o lo conocen especialmente como Leví. ¿Cuál es la fecha del Evangelio de Mateo? Pues existen opiniones diferentes al respecto, entonces no tengo especificada una, que por ejemplo del 55 o etcétera. Entonces preferí mejor dejarla, porque realmente es como se dice que del 65, 55 hasta el 100, entonces no te dice mucho, ¿no? Dice, fue escrito posterior al Evangelio de Marcos. Esa es la ubicación que sí tenemos. ¿Quién fue primero? Marcos. Y entonces después de Marcos fue que escribe Mateo. Pero no se guía, bueno, no se basa en él, ¿verdad? Específicamente. Y también otra cosa que podemos especificar es que se escribió antes del año 70. Antes del año 70, esta sería después de Cristo, anterior a la caída de Jerusalén. En el año 70 fue la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Entonces esto lo escribe antes Mateo escribe antes. Ya viendo el primer punto de este estudio, aun cuando lo estoy ubicando como un contexto panorámico, no lo consideré completamente de esa manera. Entonces vamos a verlo tal como nuestro libro del alumno nos lo presenta, que en el primer punto le ha llamado la Gran Comisión y está ubicado con Mateo 28 del 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta sería la base que vamos a tener. Entonces, la primera referencia que tenemos es que Jesús recibió toda la autoridad necesaria para gobernar en el cielo y en la tierra. Ya se le está bajando la batería, vamos a conectarlo. Entonces, estaríamos ubicando que esta es la parte introductoria de este pasaje, que es, se le ha otorgado esta autoridad, este poder. ¿Cuál sería la palabra con la que se está iniciando? Dice, por toda potestad me es dada. Exousia sería, dice que es el privilegio, como si se tradujera así, privilegio. Este viene a ser el diccionario hebreo y griego diccionarios hebreo y griego de Strong. Dice entonces que esta sería una manera subjetiva, pero puede ser también fuerza o capacidad, competencia. Tengo la competencia ahora, puedo entrar a esa discusión. Libertad o objetivamente el dominio. Dice concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, muestra de control, influencia delegada. Me han delegado esta influencia para... Entonces ya lo traduce como autoridad. Jurisdicción, tengo puedo involucrarme con toda la libertad y tomar la decisión. Poder y derecho. Ya nada más ahora esa palabra de jurisdicción, lo único que me viene a la mente es que las películas que los estadounidenses están siempre que tienen algún policía que está de viaje en otro lugar, le dicen, esta no es tu jurisdicción, no puedes hacer nada en este lugar. Bueno, pues sí le dieron jurisdicción, sí le dieron derecho con poder y con derechos. Aquí esa sería la palabra. Y en el comentario de notas sobre la Biblia de Albert Barnes, encontré que id pues es la expresión que se menciona ahí. Dice, porque todo el poder es mío, id, yo puedo defenderlos. El mundo está bajo mi control, está redimido, me lo ha dado mi Padre en promesa, como compra de mi muerte. Aunque seas débiles, yo soy fuerte. Seáis, decía, pero yo le quise cambiar y no se acomodó muy bien. Aunque se encuentren como sean, ¿verdad? Aquí sería, aunque sean débiles, yo soy fuerte. Aunque se encuentren con muchos problemas y peligros, yo puedo defenderlos. Aunque mueras, yo vivo y la obra se cumplirá. Como eran mensajeros
El que le encargan algo, claro que queda en su pensamiento la responsabilidad que se cumpla, porque me lo han encargado, o sea, está en mí que no obstaculice que se lleve a cabo. Entonces está más clara la idea aquí cuando dice que aunque mueras, yo vivo, o sea, por ustedes no va a quedar. Yo voy a lograr que esa obra a la que les estoy encomendando se cumpla. En este siguiente punto vemos que la comisión implicaba una acción de día a día. La parte es que a mí siempre se me quedó grabada esa referencia de la raíz de la acción que pide, que no está diciendo un momento definitivo y punto, se acabó, sino más bien cuando vayas o mientras tanto que estás yendo, o sea, en tu día a día que constantemente vas en actividad día a día, comiendo, trabajando, estudiando, es el cumplimiento de esta comisión. Aquí, por ejemplo, ese es el verbo, pero, pereuomai, pereuomai. Dice que significaría atravesar, es decir, viajar, literal o figuradamente, especialmente para quitar, figuradamente vivir, figuradamente morir, vivir, etcétera. Y aquí, ¿qué es lo que en la parte que me llama siempre la atención de este diccionario? Es que tenemos aquí esta referencia de 2 puntos que nos abre como una especie de abanico de varias opciones de traducción, de implicación de la palabra. Partir lejos, partir, ir lejos, delante, camino arriba, hacer un viaje, emprender un viaje y andar. Entonces es un andar cotidiano, no es algo que solo esto y ya, me quedo ya pasivo. No, es un constantemente. Esta es el otro diccionario que se llama Definiciones Griegas de Brown, Driver and Briggs. Y encontré que es liderar, transferir, ahí hace un poco más de opciones. Dice, seguir el viaje en el que se ha entrado, continuar en el viaje de uno. Entonces habla de, ya entraron en este viaje, en este plan, entonces continúen yendo. Ahí es. Dice, apartarse de la vida, es decir, dedíquense específicamente, seguir uno, es decir, convertirse en su adherente, es quedarse unido, llevar o ordenar la propia vida. Son todas las opciones que le dice cuando dice ir, manténgase ahí. Esta es el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Dice, id no es solo una palabra de mando como aquella, hijo, ve a trabajar, sino una palabra de aliento, id y no temáis. ¿No os he enviado yo? Id y haced de esta obra un negocio. No deben adoptar un carácter oficial y emitir convocatorias a las naciones para que acudan a ellos, sino que deben ir y llevar el evangelio a sus puertas. Id, como el águila estimula su nido, revolotea sobre sus polluelos para incitarlos a volar, así Cristo incita a sus discípulos para que se dispersen por todo el mundo. Entonces es como, ya vienen en esto, ya los animo, ya están preparados, ahora les va a tocar empezar a desarrollarlo ustedes o a continuarlo ustedes. Esa es la parte que identifica con ese ejemplo de el águila que estimula sus polluelos, porque ellos ya saben que están listos para volar, entonces los tiene que como alborotar o motivar, insistir ahí para que estimular ahí en su nido, para que les revolotea, dice, para que ellos salgan y ya empiecen, no se queden allí más tiempo. También dice que dejando ver la transformación que Jesús había hecho en sus vidas. Esa parte es en realidad la parte que más implica la comisión. No solo de palabras, el mensaje se puede dar, se puede compartir, pero si se deja ver la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entonces la comisión se cumple más efectivamente. Entonces, de ese punto es del que estamos hablando. Cuando dice esa parte de hacer discípulos, cuando dice hacer discípulos, ese sería mateteuo,
la U es la enfática. Aquí dice que intransitivamente convertirse en alumno. Cuando decíamos que era un verbo transitivo, es que está aplicado hacia alguien, pero cuando habla de es intransitivo, entonces uno mismo debe ser un discípulo primeramente, ¿no? Luego dice, de manera transitiva, discipular. Entonces, como tú ya tienes ese discipulado, entonces tú ya lo puedes compartir, es decir, enrolar como aprendiz. Entonces tú jalas gente como aprendiz, o sea, enrolas gente como aprendiz para llegar a ser discípulo, enseñarlos, instruirlos, pero desde el discipulado, para hacerlos igual a uno como tú que eres discípulo, ¿no? Como como fuiste discípulo de Jesús, entonces también que ellos sean discípulos que estén junto a ti con esa característica de seguidores, de alumnos. Esa es la parte que hace, pero como dice, primero intransitivamente, convertirse uno en alumno, o sea, uno en pupilo. De hecho, pupilo es como menciona la palabra de la traducción anterior. Les recuerdo que este diccionario lo tengo en inglés y lo tengo que traducir, pero para no batallarlo lo pongo en el traductor del Google. Entonces de pronto ahí es donde tengo que ajustar algunas palabras para esto. Esta sería la nota sobre la Biblia de John Wesley. Dice, discipular a todas las naciones, hacer de ellas mis discípulos. Esto incluye todo el diseño de la comisión de Cristo. El bautismo, la enseñanza son las dos grandes ramas de ese diseño general, y estas debían ser determinadas por las circunstancias de las cosas, que hicieron necesario que al bautizar a judíos o paganos adultos se les enseñara antes de que fueran bautizados. Al discipular a sus hijos se los bautizaba antes de que se les enseñara. Así como los niños judíos de todas las edades fueron primero circuncidados y después se les enseñó a hacer todo lo que Dios les había ordenado. Fíjense que John Wesley lo quise incluir porque de pronto me dijo, yo dije, ups, voy a tener un poquito de conflicto con estas palabras que está expresando John Wesley. Pero de alguna manera me trajeron cierto sentido de recordar que en realidad hay pastores que no están de acuerdo en bautizar a los niños, porque ellos todavía no tienen la madurez o el entendimiento claro de que es ser un seguidor de Cristo con la fe y el arrepentimiento de pecados. Pero lo que sí nos dice es que como vienen ya dentro de la enseñanza de padres que ya conocen, entonces ahí es donde de hecho me hizo recordar en el caso de nuestro pastor de muchos años, Octavio Gaspar Landero, en la primera iglesia bautista de Guadalajara. Él de pronto optaba por aquellos que de 10 años decían que ya habían creído en Cristo y querían bautizarse. Él decía, tus papás son creyentes, están en la iglesia desde hace tiempo, entonces puedo confiar en que ellos pueden completar o orientar la instrucción que necesitan. Entonces sí llegaba a bautizar a los 10 años. Entonces, de hecho, mi profesión de fe fue a los 10 años en mi clase de escuela dominical. Hasta mucho después de 5 años es que ya me bauticé, porque ya fue cuando agarré más conciencia, a los 15 años. Y recuerdo que el pastor decía, ustedes ya están listas para, a mí, a mi hermana y a una amiga, ya están listas para bautizarse. Entonces, pues sí, piénsenlo y me dicen. Y sí, voy a decir que sí. Entre nosotras nos hablábamos, mi hermana y yo. Entonces, sí, vamos a decir que sí, nada más fuimos las tres las únicas que nos bautizamos en esa ocasión. Pero entonces estamos hablando de que así como el pueblo judío tenía varias enseñanzas a sus hijos que se las aplicaron, como la circuncisión, y hasta después ya le decían, ¿y por qué esto? Bueno, se los explicaron. Entonces algo así es que se está expresando. Dice, debían bautizarlos para mostrar su cambio de actitud hacia Dios. De hecho, pone al bautismo como un símbolo, como una manera de evidencia. Pero fíjense que de aquí, de alguna manera, hubo varios de los jóvenes que creciendo en la iglesia, porque yo nazco en una familia evangélica bautista, y me llevan desde pequeñita a la iglesia. Entonces estoy conviviendo con jóvenes que vamos creciendo. Y en un caso me recuerdo que le mencionaban a uno de los jóvenes que si ya estaba listo para bautizarse, y decía, no, es que tengo que esperarme a cambiar algunas cosas.
Entonces, de una manera tú quedas, dices, es que no es para perdonar nada ni para regenerar nada. Entonces, lo único que sí queda es que estás demostrando que ya tienes un cambio pero entonces significó que tenía que avanzar más bien su fe, ¿no? Entonces ya implicar la decisión ya concreta. Tengo que afianzar bien mi fe para poder decir mi actitud hacia Dios es diferente. Me interesa todo lo que Él me pida. Y me identifico ahora al bautizarme con este grupo de creyentes. Así es como implica. Cuando habla de bautizo dice hacer que alguien se moje por completo, es decir, completamente mojado, usado solamente en el Nuevo Testamento de la limpieza ceremonial, especialmente o técnicamente de la ordenanza del bautismo cristiano, que viene de ser como también bautizar o lavar. Pero aquí la parte que sí queda claro es completamente mojado, por eso se tiene que sumergir para que quede como sepultado, porque tiene un simbolismo, ¿no? Tienes que quedar sepultado completamente, como imitando la muerte del Señor Jesucristo, y luego cuando ya se levanta es cuando Él resucitó, entonces nosotros también hacemos ese levantar, salir de esa posición de muerta. Entonces, resurrección, nueva vida, ese es el representar ese bautismo, por eso implica sumergir. Sí hubo época en que no había agua y había escasez y se tuvo que optar por otra forma y que hacían rociado, pero actualmente pues ya no se batalla con eso del agua. Esta viene a ser las notas sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, así que ser bautizado en el nombre del Padre o en el nombre del Padre. Sí, o en el Padre. Ok, esa es la parte que estoy tapando aquí en la imagen. Dice, en el nombre del Padre o en el Padre. Son dos formitas ahí, nada más quitando el en el nombre del o en el Padre, como si fuera dentro de o algo. Significa recibir públicamente por un rito significativo o acto significativo su sistema de religión, obligar al alma a obedecer sus leyes, ser consagrado a Él, recibir como guía y consolador de la vida sus instrucciones y confiar en sus promesas, ser bautizado en el Hijo de la misma manera, es recibirlo como el Mesías, nuestro profeta, sacerdote y rey, someterse a sus leyes y recibirlo como Salvador. Ser bautizado en el Espíritu Santo es recibirlo públicamente como el santificador, consolador y guía del alma. Esa sería la fórmula, con la que el Señor Jesucristo está indicando la fórmula en donde dice bautícelo en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces implica cada uno una obra específica. El Padre, en este caso, con las demandas que Él hace, el Hijo, que es que como dice someterse a sus leyes, pero sobre todo a su señorío, y en el caso del Espíritu Santo, someterse a su santificación, a su consolación y a su guía del alma. Entonces es un sentido profundo de la obra en cada uno. En ese ejercicio de toda su obra es que se pide que se haga la entrega del bautismo. Debían enseñarle lo que habían aprendido de Jesús. Ellos ya habían vivido con Jesús, por lo tanto estarían enseñándoles lo que ya vienen aprendiendo, ya estuvieron ahí 3 años con Él, ¿no? Y esta es la forma de enseñarles. Aquella vez que vimos discipular, que tiene un poco la semejanza de la enseñanza, pero el discipular sí es enseñándoles, que viene a ser didasco. Es la palabra griega que significa enseñar, dice dialogar con otros para instruirlos, impartir discursos didácticos, ser profesor, desempeñar el cargo de maestro, comportarse como maestro y otras derivación así más. Me gusta porque siempre tiene bastantes opciones, pero muy con frases más descriptivas, ¿no? Estas son las definiciones griegas de Brown, Driver and Briggs. Brown, al parecer es el Brown del comentario de Jameson Fawcett Brown. Esta sería la parte que es conocida de alguna forma. Dice, enseñar a uno
impartir instrucción, inculcar doctrina en uno, lo enseñado o prescrito, explicar o exponer una cosa, enseñarle algo a uno. Yo recuerdo, por lo menos esto me vino a la mente, que cuando yo estaba como, yo no sé si de 13 años o de qué edad tenía, mi mamá le gustó, tuvo el plan de tener en nuestra casa escuelas bíblicas en verano, en vacaciones. Y recuerdo que compraron un organito ahí en la casa, pequeñito, apenas tenía unas, y yo no tenía nociones de música, pero como yo quería enseñar. Yo me di cuenta ahí, yo quería enseñar, entonces ya me había aprendido tarirarirar, tarirarirar. Como ya había hecho eso, pues yo ya les estaba enseñando. A ver, pongan atención, hasta me hacían la burla después mis hermanos que me veían haciendo. Pongan atención, porque pues los vecinitos estaban allí en la clase y yo ya les estaba enseñando. Y me acuerdo que se reían mucho de mí. Pero ¿quién iba a pensar pues que sí me dediqué a eso como carrera, ¿no? Profesión. Bueno, pero me gusta enseñar. De hecho, así se llamaba mi primera preparación, instructor de música, instructor. Ya luego fui licenciada en pedagogía musical. Pero bueno, igual los niños no han sido mi pasión, así que me dedico a enseñar a adultos. Dice el segundo punto, la genealogía de Jesucristo. Esto lo vamos a ver en Mateo 1:1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este punto nos dice que Jesús era descendiente de David, por lo tanto era rey para siempre. Esta es la parte de la promesa que le hizo Dios a David, que iba a hacer que su cetro no faltara siempre, iba a haber alguien que estuviera allí. De hecho, 2 de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces es la promesa en 2 de Samuel 7:16 que le hace Dios a David. A David, esta fue la promesa. En la parte de Albert Vance, en las notas sobre la Biblia de Albert Vance, nos habla de la genealogía. Es una respuesta a la pregunta que cualquier judío le haría a cualquiera que afirmara ser el Mesías. ¿Es de la casa de David? Pues ningún nombre fue mencionado con más frecuencia por los judíos y por los extranjeros, y designado en el Talmud como el hijo de David. No sé si se acuerdan que en alguna ocasión cuando hay un enfermo por ahí, no sé, creo ciego, que le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Así también lo reconocían, ten misericordia de mí. Se me hace siempre un nudo en la garganta, hoy lo recuerdo rápido, pero cada vez que leo esa historia se me hace un nudo en la garganta, porque es una manera de clamar por misericordia, por sentir una necesidad de ayúdame. No hay manera de que alguien más lo haga, tú ayúdame, ten misericordia de mí. Entonces siempre me hace nudo en la garganta y me hace recordarlo ahora. Entonces vemos que Jesús era descendiente de Abraham, no solo de David, era descendiente de Abraham. Dice, quien recibió la promesa de que en él serían benditas todas las naciones. El Señor Jesucristo cumple dos, aquí por lo menos en este primer versículo de Mateo, nos hace dos referencias, la de David y la de Abraham. Abraham entonces era el que recibió la promesa cuando empezaba a formar Dios ese pueblo, ¿no? Dice, y serán benditas en él todas las naciones, pero en su simiente, una simiente. ¿Qué dice Génesis 18:18? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Este es el evento donde iba a destruir el Señor a Sodoma y Gomorra, y se queda, le encubriré a Abraham este hecho que voy a hacer, habiendo de ser él esto, una nación fuerte, grande, habiendo de ser benditas en él. Entonces él le dio conocimiento, le hizo participar. Que decíamos que esa es una de las características que hay aquí, que Dios incluye a quienes están en una obediencia y en una fidelidad a Él, para darle conocimiento de estos detalles de destrucción en este caso. Este es el comentario de Jameson Fawcett y Brown. ¿Se acuerdan que les mencionaba Brown? Aquí aparece.
Dice, así como Abraham fue el primero de cuya familia se predijo que descendería el mensaje, así David fue el último. Para un lector judío, por consiguiente, estos debían ser los dos grandes puntos de partida de cualquier genealogía verdadera del Mesías prometido. Y así este versículo inicial, al marcar el primer evangelio como peculiarmente judío, tendería de inmediato a conciliar al pueblo del escritor. Entonces este es el plan de Mateo, que tengan en cuenta que está por un lado David y por otro lado Abraham. Entonces él lo incluye ahí con la evidencia de, estamos empezando con una genealogía, miren, él es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces esta es pues como para llamar su atención, me interesa alguien judío, ¿no? Ahí está. Vámonos al punto 3, que habla de las palabras de Jesucristo. Les recuerdo que esta es como una forma de introducción para que ya en el próximo estudio se va a incluir en lo que es el capítulo 1 y 2. Y le llama las palabras de Jesús, incluye lo del sermón del monte, ¿no? El que llaman el sermón de la montaña, el sermón del monte. Este es el capítulo 7, es el final del capítulo 7, del 24 al 29. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron con vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí lo que vemos entonces es las palabras de Jesús cumplen su propósito cuando se llevan a cabo. Todo lo que él hubiera hablado en su discurso no tenía ningún provecho si no se hace, ¿no? Si no se cumple, entonces él hace esas primeras palabras. El que me escucha y hace lo que está escuchando, le compararé. Ahí es donde está iniciando. Aquí lo que nos dice Albert Barnes, dice, Jesús termina el sermón del monte con una hermosa comparación que ilustra el beneficio de prestar atención a sus palabras. No era suficiente oírlas, había que obedecerlas. Compara al hombre que debía oírlo y obedecerlo con un hombre que edificó su casa sobre una roca. Entonces, como está bien cimentado, entonces va a estar fuerte. Y esa es una parte que sí llama la atención. Cuando te mantienes en el día a día con el Señor, diariamente buscas su palabra, estás en oración, comunión con Él y estás recibiendo su mensaje y tú se lo compartes todo lo tuyo a Él en oración. Es un andar con Él constantemente. Entonces, en este hecho donde tú estás mirándote al espejo con la Biblia, te va transformando, te va dando una transformación que tú mismo no te das cuenta. Dice, hay una estrecha relación entre el oír y hacer las palabras de Jesús. Esa relación estrecha, oírlas no sirve de nada, ¿verdad? Pero oírlas y hacerlas es una estrecha relación y no puede ser una sin la otra. Este es el comentario de Jameson Fossetti Brown. Dice, todo aquel que me oye estas palabras en la actitud del discipulado y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, lo que denota un fundamento flojo, el de una profesión vacía y meros servicios externos, no más las apariencias, pero entonces no hay nada firme, fuerte en lo profundo, ¿no? Como es un cimiento bien asegurado, entonces es donde dice, bueno, hay que tener claras una cosa con la otra, ¿no? Escuchas pero actúas. Y en el punto que sigue dice, el efecto de escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué conclusiones se reciben? Lo que yo hacía mención hace un momento. Y como nos lo dice Albert Barnes, dice, enseñaba como si tuviera poder, como es en el original, y no en la manera vana y necia de los doctores judíos.
demostró que tenía autoridad para explicar, para cumplir y cambiar las leyes ceremoniales de los judíos. Vino con una autoridad como ningún hombre podría tener. Y no es de extrañar que sus explicaciones los asombraran. Entonces, este hecho de cuáles eran los efectos, precisamente se está refiriendo a sus oyentes inmediatos, que en este caso pues hicieron que todos se sorprendieran, porque dicen, así no nos enseñan nuestros doctores de judíos. Que de alguna manera, no sé por qué me implica a mí que yo quiero profundizar siempre en las enseñanzas, no me quiero quedar superficial, de alguna manera me hace una necesidad profundizar. Adelante en el punto 4, ahora vamos a acabar más pronto, dice el poder de Jesucristo. Este es en Mateo 9, del 4 al 8, y luego nos brinca al capítulo 10, versículo 1. Dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Este sería 9 del 4 al 8 y este sería el 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo que vamos a tener aquí es que Jesús demuestra su poder con evidencias visibles de lo que ha ocurrido en lo espiritual. Este es el ejemplo. Cuando es un paralítico que lo llevan para que sea sanado, dice que al ver la fe de ellos, entonces fue que él dijo que era correcto, estaba propicio para poder recibir su sanidad física. Entonces, ¿qué fue lo que hace? Pues que con su poder él da evidencias visibles de qué es lo que recibió, porque le perdonó pecados, por lo tanto ya solo había que dar una muestra visible de que había ocurrido algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente con nosotros pasa igual. Cuando el Señor hace un perdón de pecados en nuestra vida, es natural la evidencia visual. No se puede contener, no se puede esconder, se da. Y te das cuenta de que no te interesan ya cosas y te interesan otras. Esa parte yo sé y la tengo por clara por experiencia propia. Entonces dice, déjenme bajar esto para poder ver mejor. Esta es el nota sobre la Biblia de Albert Barnes. Cuando dice, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa, dice, el hecho, aquí atrás dice eso, de que el paralítico pudiera hacer esto, probaría que se ha realizado un milagro. Fue sanado por una palabra. Se hizo instantáneamente, se hizo de la manera más pública. El hecho de que un hombre justo, antes perfectamente indefenso, pudiera ahora tomar y llevar su propia cama o diván, probaba que se había ejercido un poder divino, y ese hecho probaba que el que había realizado el milagro también debía tener el poder y la autoridad para perdonar pecados. La parte interesante de este milagro visible es que corrobora que también había autoridad para el perdón interior de los pecados. O sea, lo ocurrido adentro es una realidad también. Entonces, si se dio la evidencia visible, entonces la invisible está corroborada, ¿sí? Está certificada. También ocurrió perdón de pecados. Entonces, esa es la parte que nos interesa de este evento. Dice, también sus discípulos mostraron el poder de Jesús sanando enfermedades como prueba de la llegada del reino de los cielos. Esa era parte de la profecía que menciona que esta parte era como las evidencias de que el reino ya estaba en la tierra. Y es donde yo estoy recordando que Juan le dice
a Jesús estando en la cárcel: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y le dice Jesús, pues díganle que los ciegos ven, los cojos andan. Y entre otras, la última que se me viene a la mente dice: y a los pobres es predicado el evangelio. Entonces, estas serían las evidencias que Juan tenía claras que vendrían con el Mesías. Y esa era su tarea, de poder identificar al Mesías. Él era su tarea, de identificar al Mesías. Mateo 10 del 7 al 8 dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dan de gracia. Entonces más adelante es que en este Mateo 1:1 menciona las actividades que iban a evidenciar que ya estaba el reino de los cielos acercado, es decir, ya está en la tierra, ya está en el curso, ya está en curso. Este es el comentario de Jameson Fawcett Brown. Dice: y llamando a sus 12 discípulos les dio poder. La palabra significa tanto poder como autoridad o derecho. Aunque no fuera evidente que aquí se incluyen ambas ideas, encontramos ambas palabras expresamente usadas en el pasaje paralelo de Lucas. Por ejemplo, ahí dice, Lucas 9:1, les dio poder y autoridad. Entonces, están implícitas en ese otro texto. En otras palabras, los calificó y los autorizó. Les dio la capacidad para hacerlo, el poder para hacerlo, la capacidad para levantar muertos, ¿no? Como dice ahí, hacer todo eso. Les dio, déjenme regresarme porque ya me fui. Sí, resucitad muertos, por eso me quedé así como que con la duda, pero sí, resucitad muertos, echar fuera demonios, les dio la capacidad de hacerlo, y por lo tanto, y autoridad para hacerlo, porque se acuerdan de esa otra historia donde había 12 que estaban expulsando demonios y le dijeron: ¿y tú quién eres? Conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, pero a ustedes no. Y dice que le dieron una golpiza y pues ya se quedaron, yo creo, sin ganas de seguir en eso. Vamos adelante. Dice: la autoridad de Jesucristo. Esto es Mateo 21 del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué tenemos primero? Pues que los líderes religiosos de su tiempo, del Señor Jesús, quisieron saber de dónde procedía su autoridad, la pura intención de hacerlo, ¿no? Y Albert Barnes lo que nos comenta es que con qué autoridad, dice: hubo una muestra de propiedad en esta pregunta. Estaba haciendo grandes cambios en los asuntos del templo y ellos reclamaban el derecho de saber por qué se hacía esto en contra de su permiso. Él no era un sacerdote, no tenía autoridad civil o eclesiástica como judío. Era suficiente autoridad, de hecho, que viniera como profeta, obrara milagros, pero ellos profesaban no estar satisfechos con esto. Si él ya hacía un mensaje de profeta, es decir, comunicando el mensaje de Dios, y hacía los milagros que respaldaban a un profeta, era suficiente para poder entender la autoridad con que lo hacía, porque esa es una parte de la escritura que dice que si el profeta no se cumple lo que dice, pues no se certifica su autenticidad. Y ellos veían todo eso, pero no quedaron satisfechos, querían
estaban en búsqueda de algo más, inadecuadamente, claro. Dice que Jesús los confronta con su actitud hacia la respuesta que recibirían. No me acuerdo cómo fue que escribí esas palabras hace tiempo, pero ya no las quise corregir ni nada. Este es Albert Barnes, dice, ellos sabían bien con qué autoridad hacía esto. Él no había ocultado su poder para obrar milagros y no había ocultado el conocimiento de que él era el Mesías. Por tanto, los remitió a un caso similar, el de Juan el Bautista. Él sabía la estimación en que la gente tenía a Juan y tomó a los sabios en su propia astucia. Cualquiera que fuera la respuesta que dieran, él sabía que se convencerían a sí mismos y así lo vieron cuando analizaron la pregunta, razonaron correctamente. Ellos sabían en todo caso que era de Dios. Entonces, cuando ellos hubieran ratificado un caso, automáticamente estarían ratificando la identificación de Cristo como el Cordero de Dios, porque de hecho es el mensaje que Juan estuvo expresando. Entonces dice, ellos no estaban dispuestos a creerle, como no lo hicieron con el mensaje de Juan el Bautista. No tanto por no creerle, sino aceptarlo. El hecho de creerle, pues reconocían que sí, miren, había eso, porque hasta hubo una parábola allí donde le dice que eran unos arrendadores. Y esos arrendadores estaban, pues, como decir, administrando el terreno, usando el terreno para producir y para tenerla como una viña o como un huerto ahí. Y ellos pues se quedaban con el fruto y se quedaban. Entonces cuando vienen, a ver, denme el fruto, dice, pues no, ya se quieren quedar con él. Entonces cuando ven al hijo, dicen, si lo matamos ya no va a haber heredero, por lo tanto ya no nos van a quitar lo que tenemos porque no va a haber ya heredero que lo reclame. Entonces deciden matarlo. Entonces algo así claro es que el Señor Jesucristo les da en la cara, pues, les habla directo en la cara porque ellos realmente no querían que les quitaran su posición y su derecho de administrar todo esto del pueblo, tenerlo ahí controlado, dominado. Y él era el hijo, él era el heredero de ese pueblo, sí, como si fuera el fruto y el huerto ahí. Bueno, dice que ellos no estaban dispuestos a creerle como no lo hicieron con el mensaje de Juan el Bautista. Este es Albert Barnes que nos dice, la razón probablemente por la que no querían reconocer que Juan era un profeta era que si lo hacían, veía que él podía mostrarles fácilmente con qué autoridad hacía esas cosas, es decir, con su autoridad como Mesías. Juan vino como su precursor, lo señaló al pueblo, lo bautizó y dio su testimonio público y solemne de que él era el Mesías. Si reconocían a uno, debían reconocer al otro. Entonces, esto es lo que estamos hablando precisamente y era el mensaje que recordé que nos iba a compartir. Bueno, y vamos a tenerlo aquí. Bueno, esta es una lección corta porque es introductoria, pero podríamos entonces ya pasar a la parte. Miren, de una vez les cuento que para las respuestas yo busqué una ayuda. Como dice que hay que leer, en este caso, la parte de la tarea, dice lea Mateo 28, 16 al 28, y hay que escribir algunos detalles. En esto puse colores en el pasaje y en un momento lo vamos a ver, pero primero vamos a leer completa la tarea para que no pierda los detalles. Y voy a buscar hacer esto para que lo podamos ir subiendo. Lea Mateo 28, 16, 20 y escriba las órdenes que Jesús da en demanda del discipulado. Entonces, miren, aquí están. Y voy a volver ahora sí para las diapositivas porque, bueno, yo encontré 4, ¿verdad? Y nos ayuda a ver qué dice en Mateo. Dice, por tanto, id sería una de las demandas, haced discípulos sería otra, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la cuarta, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces ya nos podemos ir a la segunda parte, que igual también tiene ahí algunas
referencias bíblicas. Dice, lee Mateo 9 del 4 al 8 y 10:1 y describe la forma en que Jesús demostró su autoridad. Esta parte también, no sé si también nos sirva ir a los textos que ya tenemos acá, porque dice que, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, cuando dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, para que veas que lo que ocurrió allí fue una situación real, miren, esta es la evidencia visible, es lo que dice. Y luego cuando menciona que entonces él se levantó y se fue a tu casa, pues esa es otra de las evidencias visibles. Y por último, ya en la parte de el envío que hace, dice que les dio la autoridad sobre estos espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Entonces ellos iban y predicaban la llegada del reino, pero las evidencias eran la certificación de ese mensaje. Y vamos ahora al punto 3. En el punto 3, y nos movemos hasta acá, dice que según Mateo 21 del 23 al 27, ¿cuál era la pregunta que los sacerdotes y ancianos le hicieron a Jesús? ¿Cómo contestó él la pregunta? Esa pues es la más reciente que estamos trabajando, pero también tenemos aquí el texto cuando dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Entonces él mismo le dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa fue la respuesta. Bueno, si ustedes dicen que fue del cielo, deben creer que yo también tengo esa seguridad de que lo que él habló de mí, entonces es verdadero. Pero si no, entonces es como decir un cuento, ¿no? El hombre, si fue de los hombres, es como decir un cuento. Esta sería la respuesta de esas partes. Vámonos ahora, y aquí voy a seguir porque vamos ahora con las aplicaciones del estudio. Dice el gobierno de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible la derrota del imperio de Satanás y por lo tanto recibió del Padre el poder para reinar en su lugar. Entonces él derroca a ese rey y entonces él puede ya instituir el nuevo reino. Fíjense que de pronto me hace recordar que sí debió haber, a posterior a la ascensión del Señor Jesucristo, una especie de corte de cabezas, diría yo, donde cuando llega el nuevo rey, normalmente se limpia de todo lo anterior y se le cambia, vamos, hasta con los nuevos gobiernos, entra una nueva, gabinete, y entonces empieza a ejercer. Simplemente nuestro gobierno tiene el cambio en 1 de diciembre y estoy ahora consciente pues de que el gobierno de Estados Unidos va a ser mañana, el día 20 de enero, y ya el presidente nuevo está con muchas cláusulas y decretos que quiere ejercer desde mañana mismo. Entonces a todos los que tienen algo que se va a influir o afectar, dijéramos, directamente, están todos a la expectativa porque no ha habido una notificación oficial, porque no ha entrado y apenas va a entrar. Pero entonces cuando él quita el imperio de Satanás, entonces él reina plenamente. Sí, inmediatamente debió haber un periodo de limpia que de alguna manera me hace entender que se llevó a cabo en el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén. Entonces es que se derrocó lo de las ceremonias, todo lo que era las ceremonias judías y los cultos, el ofrecimiento de los corderitos, todo eso ya se derrocó completamente en ese tiempo de cuando se destruye el templo de Jerusalén. Pues fíjense que me hace también recordar las palabras del Señor Jesús cuando les dice, ya me voy, les dice, están en el templo, y dice, ya no vuelvo aquí adentro, ya no vuelvo, ya me voy. Pero cada vez que dice esas palabras, o más bien cuando está expresando el Señor Jesús esas palabras, es como haciendo mención de, ya no les voy a interrumpir, ya no me van a tener como la oposición para esa ceguera y ese aferrarse a sus propias anhelos y
Y esa parte me impacta entender que se despide y les dice ya no. Entonces sí, hace mención de esto. Cuando entonces ellos siguen haciendo sus ceremonias, pero en el año 70 se termina todo. Y de alguna manera me hace reconocer pues parte de las palabras de las profecías donde dice que iba a llegar el momento de que aun cuando ya está el Señor Jesucristo venció la muerte y resucitó, iba a haber un periodo donde se le podría considerar plenitud en su gobierno. Dice, el cargo de Jesús, el encargo, porque yo siempre he visto la comisión como un encargo más que como una orden, ¿no? Como una orden, es un encargo, no dejen de hacer esto, ¿no? Dice, que con el poder de Jesús para gobernar en la tierra, nosotros podemos vivir la experiencia de fe en Él y mostrar la transformación que es capaz de hacer. Eso me queda muy claro porque el verbo que me hace tener claro esto es que dice y yendo, es decir, en una constante acción de yendo. ¿Qué otra parte de referencia tenemos? Dice que cuando fueron dispersados los discípulos de Jesús en Jerusalén, algunos yendo iban y predicaban, yendo ya a donde iban, pues estaban huyendo porque los estaban matando con la muerte de Esteban, dice la persecución que se dio con la muerte de Esteban. Entonces ahí yendo, pues llegan algunos hasta Antioquía. De estar en Jerusalén llegaron hasta Antioquía, que son los griegos, los gentiles. Pero bueno, entonces esa sería la iniciativa. Esta aplicación se menciona la presencia de Jesús. Dice, con Jesús morando en nuestro corazón se hace posible el discipular, causando impacto con el cambio de vida que ha hecho en nosotros. No me queda fuera de la mente que no es palabra solamente lo que tenemos que platicar y compartir, sino vida. Mira cómo me ha cambiado a mí, mira cómo me ha transformado a mí, mira lo que es capaz de hacer conmigo. Entonces esa es la parte que me hace clara la comisión. No solo hables palabras cuando realmente detrás de ti tienes actos que no te respaldan esa fe que estás pregonando. Mejor háblame con tu testimonio, háblame con tus acciones de transformación que tuviste para que se me antoje lo que tú me estás queriendo ofrecer. Eso para mí tiene más peso, ¿no? Más peso. Y como que es el verdadero sentido de ese predicar. Sobre todo porque le quieres decir a la gente, perdón, me voy a ir a la prueba, porque le quieres decir a la gente que ya está el reino de Dios aquí y que puede estar en sí mismo, en su corazón, ese reino de Dios, que es precisamente el propósito de la iglesia. ¿Ven por qué hace tanto sentido? Ahorita todo esto se me está conectando con las clases de eclesiología que estamos trabajando porque nos hace saber que todo lleva sentido. Un estudio personal, un estudio para la función de la iglesia. Esta sería la prueba donde les he platicado que la prueba, ¿cuál es la característica que tiene? Es que está, déjenme buscar bien acá la prueba, ahí está, está pidiendo una semejanza, una aplicación a tu vida personal. Entonces dice, de acuerdo con el estudio de hoy, redacte en sus palabras la comisión que demanda el Señor de cada cristiano. De hecho, pues se puede decir que en las aplicaciones la estamos especificando de alguna forma, pero igual es personal y con sus palabras cada uno puede hacerlo. En el punto 2 dice, exponga las formas en que Mateo revela lo que Jesús es. Nos decíamos por un lado era el hijo de David, un rey, y luego por otro lado el hijo de Abraham, que es el de bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, un rey, un salvador y un señor, por ser un rey. Y describe aquí, ahora es personal lo que les decía, dice, describe lo que es Jesús para usted. Entonces ahí es donde, ¿qué ha sido ya para mí? Si realmente lo he hecho Señor, lo he hecho Rey, es porque yo estoy siendo sumiso a Él.
lo dejó gobernarme. Por eso es que es importante responder de manera verídica, honesta. No lo he hecho, Señor, no lo he hecho más que Salvador, o sea, la mitad me conviene, la otra mitad no me conviene, no lo hago completo, entonces ya no. Y miren, ahí están, bueno, igual las puse de este lado para tenerlas también más grande, que para el siguiente estudio más bien, porque este es como un tipo de introducción, vamos a entrar directo con Mateo 1 y Mateo 2. Y pues para terminar, lo que hacía yo de referencia es este hecho de que estoy invitándoles a cantar este otro himno que, bueno, en un momento más se los comparto. Por lo pronto vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias te damos porque podemos estar felices de entrar al conocimiento del reino tuyo en la tierra, y cómo gracias a ese hecho de que Jesús vino a la tierra, nosotros podemos contar con ese reino tuyo en nuestro corazón, porque Él ya mora en nuestro corazón desde que lo invitamos a ser el Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias por esta bendición que nos diste desde la promesa que le diste a David y a Abraham, y nosotros hemos recibido bendición desde entonces. Gracias, Padre, por tu plan, gracias por la disposición de nuestro Señor, esa disposición que tuvo para ser obediente a tu plan. Gracias, Señor Jesús, porque sin ti no tendríamos esta condición de vida que ahora tenemos. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias por todo esto. Amén. Pues se me está olvidando cuál es el himno. Ahorita se los comparto. Vamos a ver que ¿quieres ser salvo? Porque dice que Él tiene poder. Dice, poder le fue dado. Va a ser, ¿quieres ser salvo? Habla de él. Hay poder, hay poder, hay poder. Ese es el mensaje aquí. Entonces, este es el tono. Dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Pues que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.